Sí están observando, ¿no? Sí se visualizan. Ah, genial. Ya, muy bien. Bien, entonces, como les decía a todos, bueno, nos encontramos el día de hoy entonces para poder tratar el tema de la evaluación y el uso de las rúbricas holísticas y analíticas para el recojo de evidencias y la retroalimentación en el área de DPCC. Me están dando, parece, la opción de que tengo que admitir a los participantes, o sea, voy a hacer las dos cosas a la vez. Ahorita lo va a habilitar el otro. Ah, ok, ya. Bien, entonces yo continúo, ¿ya? Bien, entonces, que vean este video, por favor, y luego les voy a hacer algunas preguntas y me gustaría que luego activen sus micrófonos para que puedan participar, ¿ya? Entonces vamos a observar un video y ustedes fíjense, ponle mucha atención a dos personajes que se van a mencionar, ¿ya? A la niña y luego al joven que ya egresó del colegio, ¿no? Lupita es una excelente alumna. En sus evaluaciones siempre obtiene 10 de calificación. Pero a Lupita le da pavor tomar decisiones. Está acostumbrada a seguir instrucciones. Solo se siente segura cuando alguien le dice lo que debe hacer. A Lupita le es muy difícil hablar en público. Parece que no aprende a hablar la escuela con su vida cotidiana. Es decir, Lupita no ha desarrollado competencias para la toma de decisiones ni para el manejo de información. Ella es muy buena, pero solo en la escuela. Pedro, el maestro de Lupita, es lo que se dice una eminencia. Ha leído bastante y sabe mucho. Cuando era estudiante, recibió innumerables galardones y reconocimientos. Pedro no puede entender por qué sus alumnos no se sienten motivados en clase. Y en cuanto a conocimiento se trata, no todos los alumnos son tan dedicados como Lupita. Pedro recuerda que aprendió de sus maestros cuando era niño y ahora repite las mismas prácticas que ellos utilizaban. Pedro no entiende por qué, si aquello funcionó tan bien para él, ¿por qué ahora esas mismas prácticas no funcionan para sus alumnos? Veamos ahora el caso de Juan. Cuando Juan era alumno, era excelente. Al graduarse fue el mejor de su generación. Ganaba concursos de conocimiento y sus maestros siempre estuvieron orgullosos de él. Sin embargo, Juan no sabe convivir ni respetar. Definitivamente, Juan no desarrolló competencias para la vida en sociedad. Lo que sucede es que Juan y Lupita fueron preparados únicamente para aprobar exámenes. Esta práctica, si bien facilita la retención de información, no desarrolla competencias, es decir, se adquiere sobrada información, pero no se sabe cómo utilizarla. A esto se llama aprendizaje inerte. Adquirir competencias implica saber pensar, saber hacer y aprender a conducirse, con valores individuales como sociales, tanto en la escuela como en la vida. Entonces, ¿qué se debe cambiar? Un buen paso. Evaluación. En primer lugar, se debe comenzar a evaluar de manera formativa, no punitiva. Se debe dejar de evaluar para destacar a unos y marginar o sancionar a otros. Lo que debemos comenzar a hacer es evaluar para el desarrollo de competencias. Muy bien, entonces, ahora planteo esta pregunta y sí me gustaría que, profesora Juana, no sé si usted me ayuda, en todo caso, la idea sería que puedan participar.
La primera pregunta sería cómo fueron evaluados Juan y Lupita y cómo deberían ser evaluados. No sé si hay un usuario que quisiera dar su opinión. Si colegas, alguien quiere participar, tienen el micro. Profesora Nelly, ¿quiere usted participar? No me escucha. Colegas, ¿pueden ustedes participar? Sí, pueden activar su micrófono. Pregunta. O si no, en el chat, ¿no? También tienen la opción. Bien. A ver, la profesora Nelly parece que está hablando. ¿Continúo, profesora? Sí, creo, Juan, no hay. no se les escucha, ¿no? Ya. Continuar. En el chat también podrían poner sus comentarios, sus respuestas, y la profesora Juana a lo mejor los puede leer, ¿no? O sea, en el chat también pueden escribir, ¿no? Sus participaciones. Entonces, de esa manera también los escuchamos, leemos sus participaciones, me refiero, ¿no? Entonces, lo que hemos estado observando es cómo el tema de la evaluación, cómo fueron evaluados Juan y cómo fue evaluada Lupita, ¿no? Hemos visto que la forma de evaluación ha sido una evaluación de qué tipo, más una evaluación en cuanto a sus resultados, una evaluación tradicional, donde solamente se medía la cantidad de conocimientos que manejaban, ¿no? Más no fueron evaluados por competencias. Entonces, en ese sentido, la idea es cómo debían ser evaluados Juan y Lupita, una evaluación por competencias, necesitaron una evaluación también formativa, ¿no? En función, y hoy en día ya decimos que es en función a las competencias que queremos ir desarrollando en nuestros estudiantes. ¿Qué necesidades de aprendizaje, por ejemplo, hemos visto a Juan, ¿no? Y ustedes pueden ver aquí por las imágenes, ¿no? Vemos la imagen en la que está conduciendo a toda velocidad, ¿no? Por otro lado, también durante el camino, mientras ocurre la luz se pone el semáforo en rojo, estaciona y bota la basura hacia la pista, ¿no? Entonces, estamos observando aquí un comportamiento que no es la de un buen ciudadano, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, vemos de que las necesidades que tiene Juan, o tenía porque él ya acabó el colegio, ¿no? Prácticamente lo que ha estudiado no le ha servido, o en todo caso no lo ha aprovechado, si bien es cierto, tenía buenas notas, pero estas no reflejaron el logro de competencias, ¿no? Entonces, en ese aspecto, es para hacer una introducción justamente al tema que nos corresponde el día de hoy. El día de hoy vamos a ver la evaluación del aprendizaje, el uso de las rúbricas, el aprendizaje y la retroalimentación. ¿Ya? Entonces, espero que estén atentos y de haber alguna consulta. Cristo Blanco. Antes, maestra acá, la profesora Nelly Pomalí, que nos dice buenas tardes. Juan y Lupita solo aprendieron contenidos para tener un excelente calificación. La maestra Lidia nos dice, ellos fueron evaluados de una manera memorística para el momento. Hoy en día debemos evaluar por competencia. Así es. Muy bien, gracias, maestros, por haber intervenido. Nelly nos dice, Juan no ha aprendido a controlar sus emociones y no es competente. ¿Quieren apagar? Profesora Araceli, ¿puede apagar? Profesora Nelly, por favor, ¿pueden apagar su micro?
Está en el reque. Sí, cualquier cosa, yo creo que por el chat, ¿no? Profesora Juana, por el chat pueden ir comentando sus comentarios, pueden ir haciendo. Y es una pausa y nos vas leyendo. Ya. Es bueno leer Gracias. las participaciones. Muy bien, seguimos entonces. Bien, decía entonces que vemos la Ley General de Educación, 28040, número 28044, ya nos indica qué es la evaluación, ¿no? La evaluación es un proceso permanente de comunicación, reflexión sobre procesos y resultados de aprendizaje. Ya nos dice, es formativa, es integral y continua, y busca identificar los avances, las dificultades y los logros de los estudiantes, con el fin de brindarles el apoyo pedagógico que necesitan para mejorar. Entonces, ya desde este documento que rige la educación, ya nos está indicando que es un proceso que siempre va a ser permanente, de continua comunicación con el estudiante y de reflexión, ¿no? Por otro lado, el currículo nacional también nos dice, la evaluación cumple un papel no solo para certificar, ¿no?, que sabe un estudiante, sino también para impulsar la mejora de los resultados educativos. En este caso, si Juan, por ejemplo, o Lupita, ¿no?, hubieran estudiado bajo un enfoque por competencias, en su momento se le hubiera ayudado a Lupita para que, proporcionarle los andamios necesarios para que ella poco a poco pueda hablar en público. Y en el caso de Juan, pues había sido necesario de que en su formación de secundaria también se le presente experiencias en las que él tiene que aprender a respetar las normas, ¿no? De manera que podía haberlas vivenciado y eso podía haber interiorizado para cuando se presente una situación similar en la vida cotidiana, ¿no? Bien, estos dos textos que he colocado aquí es para recordar cuál es el marco, ¿no?, normativo en el cual nos estamos, bajo el cual nos estamos amparando. Este año también salieron, bueno, disposiciones como la RBM 094, donde se regulaba la evaluación de competencias de los estudiantes en la educación básica. Y de esta RBM 094 he extraído algunos textos que me parecen que son relevantes, que tenemos que manejar. Por ejemplo, la evaluación se realiza teniendo como centro al estudiante y por lo tanto contribuye a su bienestar, reforzando su autoestima, ayudándolo a consolidar una imagen positiva de sí mismo y de confianza en sus posibilidades, en última instancia, motivarlo a seguir aprendiendo. Fíjense que qué importante es el tema de la evaluación. Recordarán ustedes cuando fueron evaluados en su educación primaria, secundaria, ¿no? O a lo mejor nuestras viejas prácticas, ¿no? Yo también he sido profesora ya varios años y sí recuerdo en la forma cuando me evaluaron a mí también, hablabas de evaluación, uy, daba miedo dar un examen. Tenemos examen, qué miedo, qué pavor, ¿no? Eso es lo que tenemos que quitar, ¿no? O sea, el reto que tenemos es, evaluación tiene que ser sinónimo de alegría, de felicidad. ¿Por qué? Porque me voy a poner a prueba, voy a poner a prueba cuánto he aprendido, y porque sé que si no he logrado algo, tengo siempre ahí el apoyo, se podría decir el soporte, ¿no?, de mi maestro, que si no he logrado algo, no he contestado bien, a pesar que me he esforzado, tengo ahí el apoyo de un maestro que va a estar preocupándose por mí, me va a proporcionar los andamios necesarios para poder ir escalando poco a poco y lograr la meta, ¿no? Y por otro lado, también tengo el soporte emocional de mi familia, ¿no?, que me dice, vamos, tú puedes, ¿no? Haz otro intento, ¿no? O nos va a salir mejor, no más bien alguien que me va a recriminar, ¿no? Entonces, la idea es, evaluación debe ayudar a que el estudiante refuerce su autoestima. Y esto a la mente justo una comunicación que tuve hace poco con un director. Él me comentaba de que él siempre se presenta a todas las evaluaciones, ¿no? O sea, los concursos, ¿no? Y ha ido escalando, obviamente, desde profesor ha ido subiendo de escala, pero también me decía que cada vez se reta más, ¿no? Entonces, ya creo que está pensando en postular a un puesto también de director a nivel ya de una región, ¿no? O de una UGEL. Y me comentaba de que le encanta hacerlo porque es una manera de probar
cuánto él viene aprendiendo. Entonces, no, a veces también el interés y otras personas también que he conocido que cada vez van mejorando en sus desempeños, otros profesionales, también cuando he tenido la oportunidad de conversar, me decían de que lo hacen más que nada para probarse a sí mismos, porque saben que aunque no ganen un concurso, la experiencia de verdad, una evaluación, les va a ayudar mucho en su vida, ¿no? Entonces, eso es muy, se podría decir, muy, muy importante. Y ese es el reto que tenemos, colegas, con nuestros estudiantes, ¿no? Que no les sientan ese miedo, sino que sean honestos, pero que también intenten en trabajar y mejorar sus desempeños, ¿no? Y por otro lado, también recordemos que la finalidad de la evaluación es contribuir al desarrollo de las competencias de los estudiantes. Y obviamente, si desarrollamos las 31 competencias, estas 31 competencias, lograr después lo esperado en nuestros estudiantes, que es el perfil. Bien, también la RBM nos dice que todas las competencias planteadas para el año grado deben ser abordadas y evaluadas a lo largo del año. La evaluación es un proceso permanente, sistemático, no olvidarnos de eso. El enfoque bajo el cual estamos trabajando es un enfoque formativo. Y cuando un enfoque es formativo, ¿no? Ahora lo vamos a revisar. Pueden apagar sus micrófonos, por favor, para poder no tener interferencia. Doctor Miguel, cierre su micro, por favor. A ver. Ya, entonces, gracias. Bien, algo importante también a tener en cuenta es que cuando hacemos nuestra evaluación de nuestros estudiantes en el aula, encontramos también 3 tipos de evaluación, ¿no? La evaluación para el aprendizaje, la evaluación como aprendizaje y la evaluación del aprendizaje. ¿Cómo, ¿no? cómo diferenciarlos? A ver, un momento. Profesor Edson, por favor, ¿puede apagar su audio, profesor Edson? Ay, gracias. Ya. Entonces, cuando hablamos de evaluación para el aprendizaje, es justamente esa evaluación formativa, ¿no? Es esa evaluación que le hacemos a los estudiantes con el objetivo de que de tanto ellos como nosotros, sobre todo nosotros, ver sobre la marcha cómo se encuentran, ¿no? Si están logrando o no los desempeños esperados, ¿no? Cuánto le falta para alcanzarlo. Nos va a ayudar también para hacer mejoras en nuestra enseñanza, ¿no? Bien, tenemos aquí, ¿no? Se utiliza para que los estudiantes tengan evidencia sobre lo que están aprendiendo y para que los docentes tomen decisiones, definitivamente, que afectan la planificación en el corto plazo. Por lo tanto, acompaña permanentemente a ambos procesos. Es un proceso continuo de recolección e interpretación de la evidencia sobre el aprendizaje del estudiante con el propósito de determinar en dónde están los estudiantes en su aprendizaje, dónde tienen que ir y la mejor manera de llegar ahí. Entonces, este tipo de evaluación, colegas, es la que estamos haciendo a los estudiantes en cada una de nuestras clases, ¿no? Vemos entonces las sesiones del Aprendo en Casa, ¿no? Nosotros las vamos ejecutando, vamos acompañando a los estudiantes y esta evaluación formativa es la que tenemos que ir haciendo con ellos, ¿no? O sea, tenemos que ir revisando las evidencias de aprendizaje y que el estudiante sepa dónde tiene que llegar, cuál es la meta, que conozca bien cuáles son los criterios de evaluación, ¿no? Obviamente las competencias las tienen que manejar también y saber a dónde estamos apuntando. Entonces, gracias a esta evaluación formativa, ¿qué buscamos? Que el estudiante también se autoevalúe, ¿no es cierto? Cuando hablamos del aprendizaje, de la competencia en 28, si no me equivoco, que tiene que ver con el gestiona su aprendizaje de manera autónoma, ¿no? Cuando estamos viendo esa competencia, justamente estamos trabajando esto, ¿no? Estamos trabajando el tema de la autoevaluación. Entonces,
la evaluación como aprendizaje es mayormente usada por los estudiantes, para que ellos se monitoreen a sí mismos, ¿no? Vean cómo si están avanzando o no están avanzando y se puedan autorregular. Entonces, este proceso implica que el estudiante haga su proceso metacognitivo. Y cuando hablamos de metacognición es que él sea consciente de cuáles son los procesos mentales que él va desarrollando cada vez que aprende, ¿no? Y eso es bueno cuando uno verbaliza, ¿no? Yo recuerdo haber estado en una oportunidad en una conferencia con el doctor Monereo, Carlos Monereo, y siempre lo menciono, en Católica, ¿no? En la universidad tuvimos una charla justo en una de las sesiones de maestría, él estuvo allí y nos dio una capacitación, un taller muy lindo, ¿no? Donde él nos dijo, a ver, hagan ustedes de maestros y yo voy a ser el estudiante. Y les dimos una tarea, o sea, por grupos preparamos una tarea para el ponente, en este caso, ¿no? Le preparamos una tarea, me acuerdo que era de un diario, ¿no? Y cada uno había elegido una noticia de un diario y le hicimos preguntas sobre el diario, ¿no? Entonces él eligió uno de ellos, una de las tareas de los grupos que le habíamos dejado y se puso frente a la pizarra y comenzó a desarrollar la tarea, pero nosotros en ese momento lo único que teníamos que hacer era el papel de observadores. O sea, comenzamos a tomar nota de todo lo que él hacía en la pizarra, respondiendo a la tarea que le habíamos pedido, e incluso también no solamente él escribía la tarea, la evidencia que le habíamos solicitado, sino él comenzaba a verbalizar todo lo que estaba pensando. Y a mí eso me pareció bastante potente, porque qué interesante es que entres a la cabeza en este caso de tu profesor, y él va escribiendo, ¿no? Y va verbalizando todo lo que va pensando. Incluso hacía correcciones en la pizarra porque decía, no, esto no es lo que me ha pedido el profesor, ¿no? Tengo que corregir, creo que para esto tengo que elaborar un cuadro de doble entrada, eso me va a ayudar mucho. No, aquí tengo que analizar. Ahora sí, el párrafo que he construido está bien, sí responde a lo que me ha solicitado el maestro, en fin. Fue como 30 minutos que hizo eso y para nosotros fue bastante potente, de manera que en mi caso yo inmediatamente lo apliqué con mis alumnos, recuerdo en esa época estaba en el colegio enseñando en secundaria, y me fue muy bien con los chicos también, ¿no? Entonces, yo creo que el modelado, ¿no? De cómo hago un proceso metacognitivo y de cómo desarrollo una tarea, también es una buena forma de saber llegar a los estudiantes. Entonces, bueno, esto recuerdo a raíz de lo que estoy comentándoles en este momento, ¿no? Que entonces aquí en este proceso metacognitivo es importante la presencia del maestro, ¿no? Que esté acompañándolo, y hoy en día a través del teléfono o a lo mejor a través del WhatsApp, ¿no? Uno se puede comunicar con los estudiantes y acompañarlos y ver cómo están realizando este proceso metacognitivo. Porque la idea es justamente que el estudiante encuentre que la evaluación es un proceso, bueno, su nombre lo dice permanente, pero que también está en la cancha de él, o sea, está en su terreno de él. O sea, no solamente es mi interés como maestro que el estudiante aprenda y que logre competencias, también debe ser interés del estudiante de lograr esas competencias. ¿Y qué mejor manera que es autoevaluándose, ¿no? Y hay que enseñarle a autoevaluarse, ¿ok? Entonces, esto me parece muy bueno. Y luego tenemos ya la evaluación del aprendizaje, ¿no? Y esta evaluación de aprendizaje, conocida también como la evaluación certificadora, la evaluación sumativa, es esta que hacemos cuando tenemos que entregar un reporte, ¿no? Ya va a llegar un momento en el que nos piden nuestros directivos probablemente, ¿no? En el CIAGI, recuerden que tenemos que colocar ya sea la calificación literal o vigesimal, ¿no? De nuestros estudiantes, ¿no? En función a cada una de las competencias. Tenemos que dar una apreciación, una valoración. Entonces, en ese sentido, la evaluación del aprendizaje viene a ser aquella evaluación en la que nosotros certificamos, ¿no? Hacemos una calificación y se usa para registrar y reportar lo que el estudiante ha aprendido, ¿no? Podríamos hacer una evaluación de este tipo cuando los estudiantes van a iniciar el año lectivo, ¿no? Recuerdan que hacemos a veces una evaluación diagnóstica, entonces estaríamos haciendo una evaluación de aprendizaje, ¿no? Para saber cómo se encuentran, como que ese es el punto de inicio, y obviamente ya a raíz de eso nos proponemos qué competencias, qué capacidades, qué desempeños, ¿no? Vamos a desarrollar para todo el año, ¿no? Entonces puede ser eso, también podemos hacer una evaluación de este tipo
al final de cada unidad, ¿no? Al final de cada bimestre, ¿no? Ya dependiendo, ¿no? de ustedes. Es el proceso también de recopilar, entonces, interpretar evidencia con el fin de resumir el aprendizaje de un punto dado en el tiempo, ¿no? Para hacer juicio sobre la calidad del aprendizaje de los estudiantes, y se produce en o cerca al final de un ciclo de aprendizaje, ¿no? También. Y la que podemos, entonces, aquí tenemos ya lo que es la evaluación sumativa, ¿no? Y también algo que nos dice la resolución viceministerial fue acerca de cómo ir haciendo la implementación de esta evaluación del aprendizaje, ¿no? Entonces, al término de cada periodo, ¿no? El docente debe hacer un corte, dice, para informar el nivel de logro alcanzado hasta ese momento, a partir del análisis de las evidencias. Para esto los estudiantes también recuerden que han ido desarrollando su portafolio, ¿no? Lo cual también nos permite tener una apreciación general, ¿no? Durante un determinado periodo. Y por lo tanto es indispensable contar con evidencias también relevantes y emplear instrumentos adecuados. Aquí es donde siento que todavía tenemos que trabajar, ¿no? Digo siento que tenemos que trabajar un poco más el tema de los instrumentos porque, bueno, pues estamos en un contexto diferente, ¿no? En un contexto remoto y rápidamente todos hemos tenido que, lo primero hemos tenido que asegurarnos primero que haya conectividad, ¿no? Que los chicos tengan conectividad, que puedan usar cualquiera de los 3 formatos para desarrollar sus competencias en las áreas. Y pero luego lo otro, ¿no? O sea, también nos hemos preocupado los maestros, y lo he visto cuando he visto videos en YouTube, hay varios videos donde se ven los maestros muy preocupados. He visto casos en los que, por ejemplo, para poder llegar a sus estudiantes, las sesiones web las han desarrollado ellos, se han grabado, ¿no? Han hecho sus videos, le han hecho llegar a los estudiantes. Veo que también a veces le cambian un poco el formato porque su celular, el celular de los chicos no tiene tanta capacidad. Miles de formas los maestros están preocupados y haciendo para que los estudiantes reciban la información y pues lean, pero viene luego la otra parte que también es retadora, ¿no? Es justamente el desarrollo de las competencias, ¿no? Para eso tenemos que partir analizando las evidencias que ellos nos van a mandar, ¿no? Entonces, esta parte siento que todavía tenemos que trabajarla más, ¿no? El tema de los instrumentos, ¿no? Con los que voy a evaluar justamente las evidencias, ¿no? Bien, y entonces si se trata de evaluar más bien ya y hacer una valoración de cómo están los estudiantes en un periodo determinado, ¿no? Pues la rúbrica es un instrumento pertinente justamente para establecer el nivel de logro de una competencia, ¿no? ¿Por qué? Porque contiene los criterios de evaluación previstos y conocidos oportunamente por los estudiantes. Esto no olvidar, ¿no? Que tienen que ellos conocerlos. Entonces, cuando hablamos de criterios de evaluación, revisando los documentos del Minedu, encontramos de que está considerado como una norma, ¿no? Con la que se juzga qué grado de desarrollo tiene un desempeño, ¿no? Es como cuando ustedes quieren ir a comprar un producto, ¿no? Cuando van ustedes a comprar, por ejemplo, ahora, por ejemplo, ¿no? Si les dice, cómprense una silla, ¿no? Imaginemos, tienen que comprar una silla. ¿Por qué? Porque la silla que ustedes están usando diariamente ya, a lo mejor imaginemos, ¿no? Que ya están en malas condiciones, ¿no? Entonces, ¿de acuerdo? ¿Qué criterios van a tomar en cuenta para cuando van a comprar una silla nueva? Considerando de que a lo mejor están muchas horas frente a la pantalla, frente al ordenador, ¿no? Podríamos considerar varios criterios, ¿no? Quizás uno de ustedes diga un criterio podría ser económico, que no me cueste muy caro, que esté al alcance de mi bolsillo. Podrían también decir que uno de los criterios sea de que la silla sea confortable, que pueda tener, que sea liviana, que no pese mucho, pero que también pueda soportar mi peso, ¿no? Podría ser también de que la silla sea confortable, o sea, podría ser un criterio que sea ergonómica también, ¿no? O sea, siempre, en todo momento nosotros estamos siempre para cada vez que elegimos algo, ¿no? Un producto, o cuando vamos al mercado a comprar algo, siempre hay criterios, ¿no? Incluso cuando vamos al mercado, a veces ha pasado de que han salido los varones a comprar, ¿recuerdan? Antes salían más, bueno, generalmente las amas de casa, las mujeres, salíamos a comprar y sabíamos comprar.
¿Recuerdan esa etapa en la que nos dijeron durante la pandemia que salen solamente los varones un día y las mujeres otro día y comenzaron a salir los memes, ¿no? ¿Recuerdan? ¿No? Donde el esposo le preguntaba a la esposa, ¿no? Y a veces se equivocaba y compraba un producto por otro, entonces ahí tiene que ver los criterios justamente, ¿no? Entonces es lo mismo, ¿no? Si nuestra vida está llena de criterios y siempre estamos dirigiéndonos por ciertas normas, ¿no? Con la que vamos a evaluar un... Entonces, eso mismo, es lo mismo, ¿no? Cuando queremos hablar de la evaluación, en este caso de las evidencias. Y por otro lado, es importante, ¿no? Que estos criterios, pues, otra característica es que sean estables, ¿no? Y eso nos posibilita observar el progreso, ¿no? Para poder ver cómo empezaron mis estudiantes en el primer bimestre, por decir, ¿no? Y cómo han ido avanzando hasta el cuarto bimestre, ¿no? O hasta el tercer trimestre, dependiendo, tendría yo que usar una misma rúbrica, ¿no? O unos mismos criterios, perdón, unos mismos criterios para poder ver si ha habido progresión o no, ¿no es cierto? Entonces, los criterios justamente nos permiten eso, ¿no? Por otro lado, también encontramos en los documentos de planificación, ¿ya? En los documentos de planificación curricular de secundaria, por ejemplo, también encontramos esta información, ¿no? Que los criterios de evaluación vienen a ser el referente específico para el juicio de valor sobre el nivel de desarrollo de las competencias. ¿Por qué? Porque nos describen cuáles son las características o cualidades de aquello que vamos a valorar nosotros, ¿no? Y que deben demostrar los estudiantes en sus actuaciones ante una situación en un contexto determinado. Entonces, también decimos que los criterios vienen a ser esas capacidades, ¿no? Que tiene nuestra competencia y que van a ser justamente aquellas normas, se podría decir, con las que nosotros vamos a ir evaluando las evidencias, ¿no? Entonces, para no perder de vista. También nos sirve, los criterios, ¿para qué? Nos sirven también para formular nuestras tareas, para formular nuestras tareas o actividades que vamos a diseñar para los estudiantes, ¿no? Imaginemos que estamos en el contexto presencial. ¿Recuerdan? En el contexto presencial, ustedes tenían que diseñar ya sus unidades didácticas, y para hacer las unidades didácticas, recuerdan que antes de elaborar la unidad, ustedes ya tenían que pensar cuál va a ser los propósitos, cuáles van a ser las competencias, las capacidades que van a trabajar en la unidad 1, en la unidad 2, 3, 4. Tenían que pensar también, recuerdan, de acuerdo a estos propósitos que estoy persiguiendo lograr en la unidad, tengo que diseñar cuál podría ser esta situación de aprendizaje detonante para toda la unidad, y luego también tenía que pensar en cuál sería la evidencia. Entonces, justamente los criterios están actuando ahí, ¿no? Para yo proyectarme y saber qué evidencia puedo solicitar al estudiante de manera que responda justamente al propósito que tengo para lograr en esa unidad, ¿no? Entonces, también son el referente para elaborar tareas o experiencias de aprendizaje que vamos a delegar a los estudiantes, ¿no? Nos sirve para todo, ¿no? Y nos sirve también para retroalimentar a los estudiantes, ¿no? Para saber en qué criterios mis estudiantes no están alcanzando, no lo están haciendo bien, o no tienen un buen desempeño, entonces sobre eso va a ir mi actuación, ¿no? Mi retroalimentación. Bien, ¿cuál sería la metodología, se podría decir, para poder elaborar un instrumento, ¿no? O sea, teniendo en cuenta lo que les he mencionado, ¿no? O sea, en este caso, por ejemplo, si yo quiero elaborar un instrumento, llámese rúbrica, ¿no? O llámese una lista de cotejo, una escala u otro, definitivamente tengo que conocer bien la competencia, ¿no? ¿Qué significa la competencia? Las capacidades, el estándar, los desempeños, eso lo tengo que conocer muy bien. No me refiero a que lo tengo que memorizar, obviamente, no, pero tengo que comprender qué implica la competencia, qué implica el estándar, ¿no? Qué capacidades están movilizando dentro del estándar, ¿no? Cuáles son
los desempeños, ¿no? Que están vinculados con determinadas capacidades directamente y me ayudan a movilizar el logro de la competencia en el nivel esperado, ¿no? Eso lo tengo que manejar bien, ¿no? Entonces, una vez que manejo bien eso y lo he comprendido, y yo ya he decidido, ¿no? Cuáles van a ser estas competencias, capacidades y desempeños que voy a trabajar en una unidad, imaginemos, ¿no? Entonces ya tengo que determinar la evidencia. Entonces ahí es donde digo, ¿qué evidencia quiero que me presenten los chicos? Un ensayo, que me presenten a lo mejor un mural, ¿no? Una línea de tiempo comentada, a lo mejor que pueden hacer a lo mejor una mesa, una deliberación sobre un asunto público, ¿no? Una propuesta de iniciativa de ordenanza pública, de ordenanza, por ejemplo, ¿no? Podría ser. ¿Cuál va a ser la evidencia, no? Entonces, para poder determinar la evidencia, obviamente tengo que haber pasado por la fase anterior. Y una vez que ya tengo la evidencia, ¿no? Entonces, imaginemos que ya tengo la evidencia, viene luego a establecer los criterios de evaluación. ¿Cómo voy a evaluar esta evidencia? ¿No? ¿Cuáles van a ser mis criterios? Entonces, ahí es donde ya me voy a lo más específico, y aquí nos ayudan mucho los desempeños, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los desempeños que se están movilizando en esa evidencia? Y obviamente sabemos que los desempeños se pueden precisar, ¿no es cierto? Podemos contextualizar los desempeños y una vez que tenemos esto, ya empezamos recién a construir cuáles serían los descriptores, ¿no? Para cada uno de los niveles respectivos. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, es importante entonces tener en cuenta que todo esto nos va a ayudar tanto para plantear al inicio, ¿no? Cuáles son las experiencias de aprendizaje más idóneas para que hagan los estudiantes y nos demuestren que están movilizando la competencia y todo lo que ella implica, ¿no? Y también me va a permitir saber va a permitir que el estudiante también conozca y también a la hora que desarrolle sus evidencias de aprendizaje no se olvide, ¿no? De que tiene que, gracias a desarrollarlas, va a apuntar hacia el logro del propósito esperado para él, ¿no? En el día esperado. Frente a esto, entonces, sería importante que nos preguntemos entonces si la rúbrica, ¿no? ¿Qué relación tiene? Bueno, la rúbrica es un instrumento de evaluación y es la más indicada, ¿no? O se sugiere el uso de esta rúbrica para poder evaluar el logro de una competencia, ¿no? Y sobre todo para poder evaluar evidencias que han sido trabajadas, ¿no? Al cierre de una unidad, ¿no? O evidencias que han demandado una mayor cantidad de tiempo, a lo mejor el poder desarrollarlas, ¿no? También, ¿no? Sería lo más recomendable, ¿no? Es una herramienta, dice, de evaluación que se tiene en cuenta una lista de criterios a analizar en una evidencia de aprendizaje. Nos describe en sí ya el desempeño esperado a ser alcanzado por el estudiante, y las descripciones buscan ser informativas y ayudan a pensar a los estudiantes. Una rúbrica bien construida ayuda a reducir la subjetividad del juicio evaluativo, a la vez que se puede concordar con los estudiantes y con otros docentes las dimensiones a observar. Sí, aquí lo interesante es que cuando una rúbrica está bien hecha, porque toma tiempo elaborar una rúbrica, para que una rúbrica esté bien hecha, es como que ya ustedes lo han visto, ¿no? Son docentes y sé que de alguna manera han trabajado alguna vez con alguna rúbrica. La idea es que esta rúbrica tiene que ser tan bien elaborada como para que cualquier docente la pueda utilizar. O sea, tiene que ser entendible también, ¿no? Y por lo tanto decimos de que de esta manera... ¿El cargador, ¿dónde el cargador? Sí, apaga su micrófono, por favor. ¿Dónde saca?
A ver, entonces, les mencionaba de que la idea es que esté tan bien elaborada, que sea entendible por todos, de manera que si yo no estoy evaluando, otra persona que es de la misma área, obviamente, lo puede evaluar, ¿no? Usando la misma rúbrica, ¿no? Entonces, esto evita también la subjetividad, ¿no? Que a veces nosotros podemos tener cuando revisamos los trabajos, ¿no? Ha pasado, probablemente ustedes también lo recuerden, ¿no? De que nos pasa a veces de que con los primeros estudiantes, como que somos más exigentes a la hora de revisar, ¿no? Los trabajos. Pero ya con los últimos estudiantes, ya uno se pone como que un poco más flexible. Entonces, justamente la rúbrica nos ayuda a eso, para no cometer este tipo de actos a la hora de evaluar, porque a veces la evaluación pues tiende a ser subjetiva, ¿no? Y ayuda a que sea más objetiva cuando elaboramos una rúbrica, ¿no? Entonces, sería importante que podamos ponerlo en práctica, ¿no? ¿Cuáles son los elementos de una rúbrica, no? En este caso, bueno, tenemos la competencia evaluar, que va a ser evaluada de manera progresiva. Los criterios de evaluación colocamos acá, ¿no? Que vendrían a ser las capacidades, en este caso, y luego los descriptores que vamos colocando, ¿no? En esta segunda, tercera, cuarta columna, ¿no? Los descriptores del nivel de logro, ¿ya? Vamos a ver cuáles son los tipos de rúbricas que existen, ¿no? Bueno, en cuanto a una clasificación que está tomando Minedu, ¿no? Es la rúbrica holística y la rúbrica analítica, ¿no? ¿Cuándo aplicamos una rúbrica holística? Cuando nos permite analizar, interpretar y valorar la competencia, ¿no? La descripción de sus aspectos se encuentran articulados en progresión. Entonces, imaginemos entonces nuestra competencia convive y participa democráticamente, y la otra competencia construye su identidad. Es decir, como un todo vamos a evaluar la competencia, ¿ya? Y ustedes saben que dentro de cada competencia están sus capacidades, ¿no es cierto? Entonces, esa es la holística, cuando evalúa, ¿no?, a la competencia como un todo. Y la analítica ya nos permite evaluar la competencia examinando las descripciones precisas de cada criterio de evaluación. Es decir, en la analítica lo hacemos capacidad por capacidad, ¿no? O sea, criterio por criterio, ¿no? En este caso. Y en cambio, en la holística, a la competencia como un todo. A ver, vamos a ver, ¿ya? Bien, para poder hacer un ejemplo, tendríamos que partir de un ejemplo de evidencia de tarea, en este caso, sí, sería un ejemplo de tarea o de evidencia de aprendizaje solicitada al estudiante, ¿no? Entonces vamos a imaginar este caso, ¿no? ¿Listo? A ver si me estoy demorando un poco porque también estoy admitiendo a los nuevos, a los que están integrándose, ¿ya? Por si acaso. Y por hacer eso se cambia la pantalla, a veces se va la diapositiva. Bien, les decía entonces de que tenemos un ejemplo, ¿ya? Vamos a imaginar que estamos en el salón de clases y de repente les decimos a los chicos esta situación. Estamos evaluando la competencia Convive y Participa Democráticamente, segundo grado, ¿ya? Por otro lado, tenemos las capacidades, para no olvidar, interactúa con las personas, construye y asume acuerdos y normas, maneja conflictos de manera constructiva, delibera sobre asuntos públicos, participa en acciones que promueven el bienestar común. Y el estándar correspondiente es el nivel 6, ¿ya? Entonces, tengamos en cuenta que nuestro propósito es ese. Queremos evaluar el logro de la competencia, las capacidades, ¿no? Obviamente, y para eso nosotros hemos generado una situación, lo que les decía hace un momento, ¿no? O sea, vamos a generar una tarea, ¿no? Una experiencia de aprendizaje, una tarea auténtica, como le llama Ravela, ¿no? Tarea auténtica le llama él. Vamos a ver eso. Dice, en el último año la población peruana manifiesta su indignación y exige el cumplimiento de los derechos a través de las marchas multitudinarias sobre diversas problemáticas. Una de las manifestaciones más enérgicas fue el de los colectivos y sociedad civil, en contra de los feminicidios, es decir, asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas,
Asimismo, en enero del 2019 se registraron 5 casos de feminicidio en solo 9 días en distintos lugares del Perú. 5 mujeres han perdido la vida a manos de hombres, quienes en casi todos los casos eran sus parejas o exparejas. En el primer día del año, una mujer fue asesinada por su esposo en Puno. 2 días después, otro crimen se registró en Huancayo, Junín. La cifra subió a 3 el 4 de enero, con el asesinato de otra mujer en Ayacucho. Luego siguieron 2 casos en Juliaca, Puno, y el último el miércoles en el Callao. A partir del análisis de la situación, se le plantea las siguientes consignas. Entonces, yo le digo, bueno, estudiantes, ya hemos leído este caso, miren lo que está pasando en el Perú, en nuestro país. Tenemos el siguiente reto, ¿no? O sea, las consignas. Les voy a pedir de que se organicen en equipos de 4 participantes y nombren un representante. Quiero que también se establezcan acuerdos para colaborar y participar en el equipo. Yo les voy a dejar a ustedes la potestad de que se organicen, de que vean cuál va a ser la dinámica de participación, ¿no? Y lo que les pido luego es que analicen y dialoguen acerca de qué derechos se está vulnerando en la situación presentada, cómo debemos prevenirlo, por qué los hombres cometen feminicidio, sustenten su respuesta, ¿no? Se espera entonces que con base a las fuentes deliberen y lleguen a consensos, así como a conclusiones de equipo y exponen. Entonces, esto podríamos, por ejemplo, podríamos trabajarlo, dicho de esta forma, podríamos trabajarlo tanto en una unidad didáctica, como también lo podríamos trabajar a modo de evaluación, ¿no? Podríamos incluso considerarlo a inicios de año para saber si cuánto manejan o no esta competencia, ¿no? Y si tenemos una clase que va a durar más o menos 2 horas en la semana, probablemente sea muy poco para lograr todo esto y a lo mejor podría hasta llevarlo a dos clases, ¿no? A 4 horas, o máximo a 4 horas para poder hacer un diagnóstico, o si lo voy a tomar como una experiencia de aprendizaje, probablemente me lleve a 3 o 4 semanas, ¿no es cierto? Y aquí tendríamos que movilizar varios desempeños que ya tenemos en la programación curricular, y también en cuanto a contenidos o campos temáticos, pues definitivamente para poder tratar sobre esto tendríamos que proporcionar a los estudiantes de fuentes, como también pedirles a ellos de que ellos también se consigan sus propias fuentes, ¿no? Y es algo que también he visto en el Aprendo cuando he revisado algunas sesiones, que se le proporciona fuentes como por ejemplo el tema de trabajar el libro, ¿no? de PCC, pero también se le indica al estudiante de que puede consultar otras fuentes, ¿no? Entonces la idea también es esa. Bien, la idea sería entonces ahora cómo elaboramos una rúbrica para poder evaluar esta evidencia de aprendizaje que le estamos pidiendo al estudiante, ¿no? Fíjense, va a tener que ser una rúbrica donde yo tenga que tener en cuenta estas capacidades, ¿no? Todas las capacidades de la competencia convive y participa democráticamente. Pero también en esa rúbrica voy a tener que incluir, ¿no? El campo temático que en este caso pues estábamos hablando del feminicidio, ¿cierto? O sea, tenemos que de todas maneras contextualizarlo. ¿Ya? Entonces no nos olvidemos cuál era el propósito acá, ¿no? Que los chicos entonces analicen esta situación y luego el reto es de que se organicen en equipos, ¿no? Que establezcan sus acuerdos para trabajar en el equipo y que dialoguen sobre este tema, ¿no? Sobre el tema del feminicidio, y que a la vez también investiguen y sustenten su respuesta, que den su postura, ¿no? Por un lado se dice qué derechos se está vulnerando, pero no solamente mencionar el derecho y punto, sino tendrían que explicar mucho más. Por otro lado es cómo debemos prevenirlo, y para el cómo debemos prevenirlo, los estudiantes tienen no solo empíricamente decir su respuesta, se espera que el estudiante también consulte fuentes, es decir, qué prácticas se vienen dando en otros contextos. No sé si lo mismo que ha pasado aquí del tema del feminicidio, no solamente está en Perú,
también se da en Colombia, se da en Ecuador, se da en Brasil, se da en Chile, o sea, se dan en los países vecinos. Entonces, la idea también que el estudiante vea qué políticas públicas se han creado para poder disminuir eso, y sin ir muy lejos, si se está mencionando a 4 ciudades, que vea qué parte del Perú a lo mejor tiene menos índice de feminicidio y qué han hecho a lo mejor para que eso cambie, ¿no? Entonces, es indagar todo eso, no es simplemente dar una respuesta pequeña y corta que sea producto solamente del empirismo o de lo que de lo que ha escuchado, sino que la idea es que él mismo consulte. Entonces, para eso, el estudiante, pues, tiene que, fíjense, ¿qué se espera? Que ellos deliberen y lleguen a consensos. Deliberar no implica que, no es como cuando hacemos un debate y gana el que mejor argumenta nada más, no. Es llegar a un consenso, de acuerdo, y decir, después de haberme informado, ¿no? De saber cuáles son las ventajas y desventajas que trae una u otra propuesta, ¿no? Esta es nuestra propuesta, ¿no? Bien. Entonces, tenemos, en este caso, primero que partir del estándar, ¿cierto? Ya les decía yo. Entonces, el estándar, en esa tarea dejada al estudiante, es de la competencia convive, participa democráticamente, es el que está acá. Entonces, ya vayamos imaginando todos, ¿no? ¿Cómo lo contextualizamos con la tarea anterior, con el tema del feminicidio? Por ejemplo, dice, convive y participa democráticamente cuando se relaciona con los demás. Todo lo que está de azul, respetando las diferencias y los derechos de cada uno, cumpliendo sus deberes y buscando que otros también las cumplan, se relaciona con personas de culturas distintas, respetando sus costumbres. Todo lo que está aquí de azul está vinculado con la competencia, con la capacidad que ya les había mencionado. O sea, él interactúa con otras personas, ¿ya? Y luego la otra, que tiene que ver con construye, asume acuerdos, maneja conflictos, delibera y participa, también se están movilizando en el estándar. Entonces, ¿dónde voy a ver esto, colegas? El convive, participa democráticamente, ¿Dónde? Cuando los estudiantes estén justamente trabajando en equipo, ¿no es cierto? Cuando yo los vea trabajando en cada uno de sus mesas, los vea trabajando y veo que de verdad la relación que tienen unos con otros se da en este clima de participación democrática, ¿no? Que si están cumpliendo o no con sus deberes, eso implica que yo como maestro tendré que estar recorriendo las mesas e ir observando. También podría pedirles a los estudiantes que se autoevalúen, ¿no es cierto?, como equipo, que se coevalúen para saber si se está cumpliendo o no. Cuando se habla de que construye y evalúa de manera colectiva las normas de convivencia en el aula y en la escuela, en base a principios democráticos, igual, ¿en qué momento voy a visualizar esto? Porque la tarea que les he dado a los estudiantes, les he dicho sí, que se organicen, que nombren su coordinador, ¿no? Entonces, es justamente en ese momento en el que están reunidos, cada grupo siempre tiene que plantearse sus normas de convivencia para trabajar esas, así sea media hora o 2 horas, ¿no? Siempre los grupos tenemos que decirle que se planteen sus normas para poder convivir bien y organizarse bien en los turnos para que hablen cada uno de los integrantes, ¿no? Entonces es algo que también lo voy a observar en el momento. Cuando dice, ejerce el rol de mediador en el grupo, haciendo uso de la negociación y diálogo para el manejo de conflictos. Claro, también igual en el equipo, ¿no? Podríamos observar, en el caso de que ocurra alguna situación que genere algún conflicto. Quizás no necesariamente, pues, si todos ya tienen bien interiorizado eso, probablemente no sea tan evidente en esta actividad, pero de todas maneras la idea es esa. Ahora, propone y planifica y ejecuta acciones de manera cooperativa dirigidas a promover el bien común, la defensa de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes como miembros de una comunidad. Aquí sí ya podríamos vincularlo justamente con la tarea solicitada. Si la tarea solicitada era de que proponga algunas medidas para disminuir, en este caso, el tema del feminicidio, ¿no? Entonces, aquí sí podríamos poner eso, ¿no? Que propone, planifica y ejecuta acciones de manera cooperativa dirigidas a qué?
a promover, ¿no? La defensa, podríamos poner para promover la defensa de los derechos del niño, de la niña y de la mujer, o también para promover la disminución de las situaciones de la vulneración de los casos de la violencia contra la mujer, y así disminuir los índices de feminicidio, ¿no? En nuestra comunidad. O sea, aquí ya en este puntito ya podríamos contextualizarlo. En delibera sobre asuntos públicos también, ¿no? Ya no pondríamos delibera sobre asuntos públicos, sino delibera sobre, ¿no? Los índices, el incremento de los índices de feminicidio en las regiones, ¿no? Formulando preguntas sobre sus causas, consecuencias, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Entonces, en este caso, esta ya sería la aplicación de una rúbrica, ¿no? Holística, donde voy a partir justamente del estándar. Este estándar es lo deseado, ¿ya? Y esto, fíjense, lo estoy llevando acá. Entonces, tengo aquí mi rúbrica holística, y lo primero que tengo que trabajar es, lo primero que tengo que identificar en mi rúbrica holística es, por un lado, conocer que estoy trabajando la competencia convive y participa democráticamente, las capacidades correspondientes a esta competencia, y lo primero que tengo que hacer es lo deseado, ¿recuerdan? Hace un momento hemos visto cuál es el nivel del estándar, que es del ciclo del nivel 6, y entonces, como esto es lo esperado, lo coloco aquí, ¿no? Entonces, aquí podríamos decir que esta A, como calificativo, justamente va a recibir una A como calificativo siempre y cuando el estudiante o los estudiantes logren lo que figura en el estándar, ¿no? Entonces, yo me valgo justamente de la descripción del estándar y obviamente en relación con la competencia, y redacto acá todo tal cual, ¿no? Por acá yo le he puesto delibera sobre el feminicidio, formulando preguntas sobre sus causas, consecuencias, ¿no? Propone y sustenta la iniciativa para frenar el feminicidio a nivel local, nacional, utilizando canales y mecanismos de participación. Entonces, ¿cuándo decimos que está en proceso o cuándo está en inicio? ¿No? Si de aquí partimos, entonces luego veríamos cuándo estaría en proceso y cuándo está en inicio. Entonces, para poner en proceso y para poner en inicio, pues ya los descriptores que vamos a colocar del nivel de logro, los iremos anotando teniendo en cuenta que va de más a menos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿no? Pedimos de que para que tenga una A, que convive y participa democráticamente con los miembros de su equipo, respetando las diferencias y los derechos de cada uno, ¿no? Cada uno cumpliendo sus responsabilidades y esperando que otros lo cumplan. Y en este caso, diríamos, convive y participa democráticamente con los miembros de su equipo, respetando las diferencias y los derechos de cada uno. O sea, podríamos decir que en este caso hay una similitud, la única diferencia estaría aquí cuando, para que pueda tener una A, sería cumpliendo sus responsabilidades y esperando que otros también lo cumplan, ¿no? Para decir que se encuentra en proceso, no necesariamente podríamos indicar ello. Luego decimos, participa en la construcción de las normas de convivencia y de su equipo, ¿no? Y en cambio, si él ha avanzado un poco más, ya sería, participa en la construcción de las normas de convivencia de su equipo y maneja los conflictos con inteligencia emocional, ¿no? Ya le estamos pidiendo un poquito más. En cambio, para que se encuentre en el nivel B, en proceso, solamente con que participe en la construcción de las normas y convivencia de su equipo sería suficiente, ¿no? Entonces, ya cuando diríamos que se encuentra en un nivel de inicio, ¿no? Cuando no logra, pues, cuando todavía no ha logrado elaborar una interpretación que responda a la pregunta, aunque use fuentes, ¿no? Cuando no logra convivir respetando las diferencias de sus compañeros, ¿no? Cuando delibera sobre feminicidio solo dando a conocer sus causas y consecuencias y propone algunas a nivel local. Y cuando ya diríamos que el estudiante ha logrado algo más destacado, ¿no? Pues para poder mencionar aquí en el logro destacado, ya no sería solamente en relación a lo esperado en el ciclo 6, ¿no? Aquí ya podríamos considerar
una descripción ya más vinculada hacia el nivel 7, ¿no? Que ya sería prácticamente el otro estándar, ¿no? Que ya es destacado, o sea, está más allá de nuestras expectativas. O sea, todo lo que está en nuestras expectativas lo ubicamos aquí, ¿no? En lo esperado. Pero cuando ya superan nuestras expectativas, colocaríamos ya la descripción de la competencia, pero más vinculada ya hacia el siguiente ciclo, ¿no? Entonces esta parte es un poco más sencilla. No es tan sencillo tampoco poder elaborar una rúbrica, porque va a pasar de que a la hora que revisemos un producto, puede que no sabemos si ubicarlos en C o en B, ¿no? O tiene algo de uno de los dos. Por eso es que es importante que cuando uno elabora una rúbrica, se pueda hacer el trabajo colegiado, ¿no? O sea, si somos 2 o 3 docentes de DPCC, nos reunimos y decimos, mire, yo he creado esta rúbrica para evaluar así. ¿Qué te parece? A ver, desde tu punto de vista. Y así nos vamos dando cuenta. Con la práctica vamos a ir mejorando, ¿no? No siempre nos va a salir bien a la primera, ¿no? Pero con la práctica, con la experticia, ya vamos a ir mejorando nuestro desempeño en la elaboración de las mismas, ¿no? El tema aquí es de que estamos evaluando la rúbrica, en la holística, estamos evaluando la competencia, en este caso como un todo, ¿no? ¿Y cuándo sería la rúbrica analítica, ¿no? Cuando ya no estamos evaluando toda la competencia en su conjunto, sino estamos evaluando a las capacidades, ¿no? O sea, bueno, en este caso, las capacidades que también son en la evaluación serían los criterios, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, fíjense ustedes, ¿no? La competencia del convive y participa democráticamente, recuerdan que tiene 5 criterios, ¿no? Interactúa con todas las personas, construye y asume acuerdos y normas, maneja conflictos de manera constructiva, delibera sobre asuntos públicos y participa en acciones que promueven el bienestar común. Entonces, ¿cómo aplicaríamos esta rúbrica analítica a la misma tarea, a la tarea en la que los chicos tenían que analizar sobre las causas, las consecuencias del feminicidio, que investiguen y que den propuestas, ¿no? ¿Cómo podríamos trabajar lo mismo? Entonces, lo mismo. ¿Qué es lo que esperamos de los estudiantes? Entonces, ¿qué esperamos? Que ellos tengan un logro, que saquen una A, que tengan un logro satisfactorio, ¿no? Entonces, colocamos también aquí, en esta rejilla, colocamos en la primera columna, colocamos el nivel de inicio, en la segunda columna, el nivel de proceso, en la tercera, el logro satisfactorio, y en la cuarta columna ya sería el logro destacado. Entonces, siempre tenemos que empezar por acá, por el logro satisfactorio. Entonces, ¿qué voy a colocar aquí mi logro satisfactorio? Para poder hacer esta descripción, ¿qué es lo que yo he realizado? He mirado los desempeños, ¿ya? Los desempeños que están en mi planificación curricular, en el documento, y están relacionados con este criterio. Si ustedes miran la lista de desempeños, ¿ya? Que aparecen por cada grado, están vinculados a cada uno de los criterios, es decir, a cada una de las capacidades. Y por ende, son descripciones más específicas para lograr el estándar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que he realizado acá? Lo que he hecho ha sido mirar los desempeños y también los he contextualizado de ser necesario. De lo contrario, no. Entonces, por ejemplo, interactúa con todas las personas. ¿Dónde veo yo esto? Cuando los chicos están trabajando en equipo, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo van a sacar los estudiantes un logro satisfactorio? Cuando, por ejemplo, demuestran actitudes de respeto por sus compañeros, cuando defienden sus derechos ante situaciones de vulneración y cuestionan los prejuicios y estereotipos por etnia, género o discapacidades más comunes de su entorno, cuando muestra disposición al intercambio de ideas y experiencias con miembros de otras culturas. Fíjense que también estamos esperando bastante, ¿no se dan cuenta? O sea, de verdad, nuestra expectativa es bastante alta, porque probablemente alguno de ustedes también me esté pensando ahorita y después me diga, ¿y qué pasa si, por ejemplo, esos desempeños que figuran allí, correspondientes a segundo grado de secundaria, yo veo que son muy altos? O sea, para mis estudiantes, yo que los conozco bien, eso sería como un logro destacado. O sea,
el 70% de mis estudiantes, profesora, yo los veo que para ellos, lo que figura en el ciclo, los desempeños que figuran para primer año, yo creo que esos serían los esperados. Bueno, pues tenemos esa facultad, ¿no? O sea, podemos nosotros, teniendo en cuenta si es una mayoría de mis estudiantes, y esto que estoy colocando acá a lo mejor es demasiado alto, entonces ya en mi planificación, yo puedo bajar un poco, ¿no? Cambiarlos, ¿no? Y verlo del ciclo, y verlo del grado anterior, ¿no? Si ustedes ven que de verdad es muy alto para ellos, ¿no? Pero bueno, entonces en este caso, por ejemplo, eso sería para un logro satisfactorio. Pero ¿cuándo podríamos decir que el estudiante se encuentra en proceso? Cuando estas actitudes de respeto hacia sus compañeros, porque recuerden que esto lo estamos viendo mientras trabajan en grupo, ¿no? Cuando estas actitudes de respeto por sus compañeros no es siempre, sino es en ocasiones. Por eso coloco aquí, demuestra en ocasiones actitudes de respeto hacia sus compañeros. Mientras que en el satisfactorio es defiende sus derechos hacia todos, en proceso es defiende alguno de sus derechos, ¿no? Ahí ya viene la diferencia. Y cuando decimos también que defiende algunos de sus derechos ante situaciones de vulneración y dice, y veces, estamos en el de proceso, ¿no? Y raras veces cuestiona los prejuicios. O sea, cuando me conviene, cuando no me conviene, a veces pasa esto con los estudiantes, ¿no? Tú los ves en un momento y dices, uy, ya mejoró, ya cambió. Está más respetuoso, es más responsable. Y de repente lo ves en otro momento que ya no lo es. Entonces ahí diríamos en ocasiones. ¿Y cuándo se encuentra en inicio? Cuando ya no es en ocasiones, sino raras ocasiones. O sea, es lo más raro. Raras veces los chicos tienen esas actitudes de respeto, ¿no? Hacia sus compañeros, ¿no? Entonces, fíjense cómo aquí también los niveles, ¿no? Van, marca siempre el logro satisfactorio y va de más a menos, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuándo sería ya el logro destacado? Lo que he realizado aquí ha sido colocar uno de los desempeños, ¿no? O sea, algo que no estaba esperado, que me demuestra que aquí dice, demuestra actitudes de respeto por sus compañeros. Pero en el logro destacado, ya no es solamente que demuestra actitudes de respeto, sino promueve. O sea, promueve en el aula y la escuela. O sea, quiere decir que él ya está muy empoderado y aunque la maestra de DPCC no esté y esté la maestra de matemática o el profesor de ciencias, y él ve alguna injusticia o ve, bueno, no injusticia, sino, y él ve alguna actitud o falta de respeto entre sus compañeros, a pesar que no es la clase de DPCC, ese alumno se para y dice, profesor, por favor, yo creo que mis compañeros no están mostrando respeto y creo que chicos, compañeros, por favor, cambiemos, ¿no? Cambiemos de actitud. Ya, ese nivel que no hemos esperado del estudiante, eso iría en este logro destacado. Para yo poder haber colocado aquí este descriptivo del logro destacado, particularmente he observado el desempeño correspondiente al siguiente grado, ¿no? O sea, me estoy refiriendo, si este es el segundo grado de secundaria, ya me he fijado en el de tercer grado de secundaria, ¿no? Me está ayudando para ponerlo como logro destacado. A ver, entonces, de igual manera, así voy trabajando con cada uno de los criterios, ¿no? Pero me gustaría ir a este de maneja conflictos, por ejemplo, que también me parece ilustrativo. Se apagan su micrófono, por favor, y luego comentamos. Bien, en el maneja conflictos de manera constructiva. ¿Cuándo sería logro destacado? Cuando actúa como mediador en conflictos de sus compañeros, haciendo uso de habilidades sociales de diálogo y negociación. Es decir, imaginemos, los chicos están trabajando en equipo, ocurre algún conflicto, o a lo mejor antes de que ocurra, ¿no? Vemos que hay alguien que está mediando para evitar de que esto ocurra, o a lo mejor actúa de mediador. ¿Cuándo estaría en proceso? Cuando actúa como mediador en conflictos de sus compañeros, pero solicitando la ayuda. O sea, él no es el mediador, sino el estudiante dice, profesor, por favor, venga, porque aquí ha ocurrido un problema, venga a solucionarlo. Ahí diríamos que está en proceso.
podríamos decir que está en inicio cuando actúa como mediador en conflictos de sus compañeros en raras ocasiones, ¿no? Solicitando la ayuda de un compañero o autoridad, ¿no? O sea, para que lo resuelva. O sea, él no logra intervenir directamente en el conflicto, pero pide ayuda de otra persona, ¿no? Y bueno, entonces, de esta manera, ¿no? Es como se ha trabajado esta rúbrica, en este caso, analítica. Y cuando hablamos de delibera sobre asuntos públicos, de igual manera, ¿no? Fíjense, acá también ya estoy contextualizando, delibera sobre el feminicidio, sustentando su posición a partir de otras posturas y basándose en principios democráticos, ¿no? Aquí estamos colocando ya. Cuando diríamos que está en proceso, cuando delibera sobre el feminicidio, sustentando su posición sin basarse en otras posturas, ¿ya? O sea, fíjese la gradualidad, ¿no? Va de menos a más, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, indaga, delibera sobre feminicidio, pero solamente se basa en su postura, no mira otras posturas más, no se fija en eso. Y luego, en inicio, cuando solo expresa su opinión, o sea, no delibera, expresa su opinión sobre el feminicidio sin sustentar posición alguna. Entonces, y en lo que corresponde al logro destacado, como les vuelvo a repetir, ya está vinculado con el desempeño correspondiente al siguiente grado, ¿no? Bien, y así se termina de construir la rúbrica, en este caso analítica, ¿no? Bien. Hasta allí, ¿hay alguna interrogante quizás? Porque ya pasaría para cambiar ya y ir luego hacia la retro también de las rúbricas. Colegas, si tienen la apertura del micro para hacer alguna pregunta acerca de la rúbrica que nos acaba de mostrar en el ejemplo la maestra Jacqueline. ¿Algún colega, por favor, están abiertos los micros? Seguimos entonces y al final, o que vayan redactando su pregunta, también puede ser, ¿ya? Profesora Y a Juana. través del chat. Sí, Sí, al chat pueden al chat que preguntar. vayan escribiendo. Bien, entonces, hasta ahí hemos visto todo lo que podría ser un ejemplo de lo que sería la evaluación del aprendizaje, ¿no? Si imaginemos que les hemos pedido entonces hemos solicitado una evidencia de aprendizaje al estudiante para que lo desarrolle al término de una unidad didáctica o a lo mejor a inicios, a modo de diagnóstico, ¿no? Para saber cómo están mis estudiantes, porque fíjense, hemos visto la competencia como un todo, ¿no es cierto? En este caso. Ahora, y el feminicidio sería solamente como se dice, el medio nada más, ¿no? Los contenidos son el medio, ¿no? O sea, es un medio nada más para saber cómo están esas capacidades desarrolladas en los chicos, ¿no? Para eso. Como un pretexto para. O sea, si lo vemos así como a modo de diagnóstico, ¿no? Pero también podría ser, como les decía, un tema que se puede tratar dentro de toda una unidad, ¿no? Que a la vez jala otros subtemas más, ¿no es cierto? Bueno, y en este momento ya lo que quiero presentarles sería cómo sería en todo caso la evaluación para el aprendizaje, es decir, para todos aquellos que están revisando constantemente las sesiones del Aprendo en Casa y tienen que darle alguna respuesta al estudiante, ¿no? En eso nos vamos a enfocar ahorita. Entonces, la evaluación para el aprendizaje, ¿cuál es el propósito? Que los chicos logren los propósitos de aprendizaje, ¿no? ¿Qué sabe hacer o qué ha aprendido el estudiante, ¿no? Es indispensable entonces contar con la evidencia. Si no tenemos la evidencia, ¿no? Entonces no vamos a poder evaluar, ¿no? Hacerle esa evaluación formativa, ¿no? Recuerden que la evaluación para el aprendizaje es esa evaluación formativa, ¿no es cierto? Entonces es indispensable contar con la evidencia que nos dé cuenta de qué sabe hacer el estudiante en relación a los criterios de evaluación establecidos para evaluar el aprendizaje. ¿Y qué debe hacer para seguir aprendiendo? Pues recibir una retroalimentación adecuada. Si los chicos no reciben nuestra retroalimentación adecuada y oportuna, entonces no vamos a poder lograr este propósito en ellos, ¿no? Implica también que como docentes dialoguemos sobre los avances, dificultades, ¿no? Y aquello que podría hacer para mejorar sus producciones y actuaciones, ¿no? Ya, ahora sí les planteo y ojalá que en el chat puedan colocar, creo que
A ver si me ayudas, profesora Juana, si alguien quiere responder. Imaginemos que en el Aprendo en Casa se le ha pedido al estudiante, ¿ya?, que propongan acciones para seguir compartiendo en familia nuestros recuerdos más importantes que nos hagan sentir bien, ¿ya? Ese es el reto. A ver, niños, esto fue para chicos de primaria, pero de todas maneras nos sirve. A ver, niños, entonces la tarea fue, propongan acciones para seguir compartiendo en familia nuestros recuerdos más importantes para que nos hagan sentir bien. Esto fue de personal social, ahora que recuerdo. Y uno de los estudiantes, por decir Pablo, ¿ya?, responde y pone así, ¿no? Es que debemos recordar los momentos bonitos que pasé con mi familia. Recuerdo que en vacaciones fuimos de paseo a la casa de mi tío. Él vive en Chiclayo y tiene su casa cerca de la playa. Me divertí mucho con toda su familia y conocí muchas cosas nuevas para mí. Por ejemplo, había piscinas, campo, y allí jugamos mucho. Fue divertido. Mi pregunta sería, ¿no?, ¿cómo yo evaluaría esta evidencia? Para luego yo darle la retroalimentación, ¿no es cierto? Entonces, Pablito me ha mandado su tarea, dice mi propuesta, y mi pregunta es, la tarea que me ha mandado Pablito, o sea, la evidencia de aprendizaje que me ha mandado Pablito, ¿responde o no responde al reto o evidencia solicitada? Eso sí lo pueden contestar sí o no fácilmente, ¿no? Si responde, bien, y si no responde, ¿por qué no responde? Si hay alguna respuesta en el chat, profesora Juana, le agradecería lo comente. No, no hay por el momento. Colegas, podemos escribir sí o no es un... ¿Cómo podríamos nosotros hacer la retroalimentación? Entonces, miren, el reto solicitado es proponemos acciones. Entonces, aquí estamos viendo que Pablito propone acciones. Dice, proponemos acciones para seguir compartiendo en familia nuestros recuerdos más importantes y que nos hagan sentir bien, ¿no? Entonces, para yo poder evaluar... Buenas noches, profesora. Sí, buenas noches. Profesora Juana, buenas noches. Buenas Ajá. noches. ¿Puede Buenas usted? noches. Buenas noches. Solo quisiera ahí decir que no hay acciones en eso. Solo está comentando, está dando un comentario, está haciéndose un recuento, lo que ha vivido, pero no está poniendo las acciones. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por su participación. El profesor ha dado en la respuesta, ¿no? Definitivamente el estudiante no me ha puesto las acciones. Entonces, probablemente el niño se ha guiado de esto, ¿no? Ha leído esa partecita que dice, compartiendo nuestros recuerdos más importantes que le hagan sentir bien. Entonces el niño, ¿qué pasó con ese niño? Dijo, nuestros recuerdos más importantes que me hagan sentir bien. Y él se acordó de un recuerdo bonito que le hizo sentir bien, cuando en sus vacaciones se fue a Chiclayo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué pasó con este niño? No tenía la claridad de cuál era el reto o evidencia que se le solicitó. ¿Se dan cuenta? Entonces, qué importante, colegas, es de que nuestros estudiantes tienen que tener la claridad de qué se les está pidiendo. Y para que ellos tengan esa claridad de qué se les está pidiendo, pues volvemos a tallar, ¿no?, los criterios de valoración o criterios de evaluación de nuestra evidencia, ¿no? O sea, siempre es bueno que los chicos sepan, ¿no? Y ahí va nuestra retroalimentación, ¿no? Entonces, ¿cómo valorar las evidencias de aprendizaje de una sesión? Porque yo sé que muchos de ustedes ahorita están frente a este reto, ¿no es cierto?, que reciben cantidad de evidencias de sus alumnos. Y probablemente reciban algunas evidencias a medias, ¿no? Se supone que en la plataforma dice a lo mejor evidencias de aprendizaje y nos dicen 2, 3, 4 cosas, pero nos manda solamente una de ellas, ¿no? Y a veces nos damos cuenta que, entonces, ¿cómo? ¿Cómo valorar las evidencias? Para valorar entonces las actuaciones o producciones de los estudiantes, llamadas evidencias, el docente debe observarlas y analizarlas, en contraste con los propósitos de aprendizaje, ¿no? Así como nos dijo el profesor hace un rato, el propósito dice que, o el reto nos dice que tienen que proponer acciones, y Pablito no ha propuesto acciones, ¿no? Entonces, él se ha dado cuenta de eso. Y de igual manera queremos que el estudiante, en este caso es secundaria, se dé cuenta, ¿no? El desempeño del estudiante debe ser observado más de una vez, a partir de distintas situaciones significativas y evidencias que permitan su desarrollo o logro, ¿no?
Entonces, esto también es muy importante considerar. Ya, vamos a todos ponernos en el caso de que somos profesores de segundo grado, de secundaria, y le hemos dejado dos retos a los estudiantes. Son los dos retos que ayer también, si no me equivoco, les compartí. Por ejemplo, una de las actividades... Antes que continúe, maestra, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Ya? Ya, bueno, yo suelo poner para que el alumno se dé cuenta en las acciones, o sea, yo no sé si estoy bien, Omar también creo que me aconseja, en las acciones, ya no le está en las acciones, no la palabra acciones, pero yo le pongo, menciona o haz 5 acciones, menciona 5 o escribe 5 acciones, o sea, le pongo 3 o Un 5 parámetro. acciones, para que se dé cuenta el alumno. Ajá, no, sí, sí, está Puede, bien. puede ser o no puede. Sí, porque cuando dice acciones, profesor, plural, o sea, de 2 a más, ¿no es cierto? Cuando dice acciones de 2 a más, pero si usted le pone un parámetro, usted conoce a sus alumnos y sabe que pueden hacer 5, entonces que pongan 5, ¿se da cuenta? Entonces lo que usted está haciendo ya es, de alguna manera está como haciéndose una rúbrica mentalmente, ¿no? O sea, si te pone 5, si te puso 4, si te puso 3, si te puso 2, si te puso 1. Me imagino que si su estudiante le puso 2, usted se comunica con él y le dice qué pasó, ¿no? O ya le hace la retroalimentación para que complete las 5, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que está usted colocando un parámetro y no lo veo mal, está bien. Lo va de alguna manera direccionando al estudiante también, ¿no? Y creo que sí, ustedes que conocen a sus estudiantes tienen esa potestad de hacerlo, ¿no? Ya. ¿Continúo? Sí, ¿no? Bien, entonces, en este aspecto, vemos ya lo siguiente, ¿no? Si imaginemos entonces que somos profesores de segundo, les decía, ¿no? Y esta tarea esta sesión se desarrolló en una semana, ¿ok? Día lunes y día viernes. Entonces, para el día lunes, creo que lo he puesto en otro orden. Está bien, bueno, me parece que lo he puesto en otro orden. A ver. Sí, así era. Bueno, imaginemos que le dejé esta tarea. La primera actividad es, argumentamos acerca de la importancia de regular nuestras emociones, ¿no? Entonces, no, nuevamente, me van a disculpar. Es día 5. Sí, no, que aquí tenía que poner día 1. Sí. Entonces, primero dice, planteamos propuestas para regular las emociones en periodo de la emergencia sanitaria, ¿no? Entonces, si nos piden que planteemos propuestas para regular las emociones en el periodo de la emergencia sanitaria, ¿no? El reto, habían más actividades. Yo solamente he colocado el reto, ¿ya? Por si acaso. Entonces, el reto dice aquí, ¿no? Ahora es el momento que te acerques a los miembros de tu familia. Converse sobre estas preguntas. ¿Qué emociones estamos experimentando en este tiempo de emergencia sanitaria? ¿No? ¿Qué emociones has tenido en este tiempo de emergencia sanitaria y cómo las has regulado? ¿Qué actividades, acciones en familia, individualmente podemos realizar para regular estas emociones? Luego dice, escribe en una hoja de papel las respuestas. Pégalas en un lugar visible para que tú y tus familias puedan reflexionar sobre el tema y la práctica y practicar las actividades, acciones para registrarse. Fíjense lo que he encerrado en un círculo, porque no eran las únicas actividades, ojo, habían otras más, ¿ya? Que hoy día ya no las he colocado en el PPT, pero el día de ayer sí estaban. Pero ya, el tema es de que después de otras actividades que ha tenido que realizar el estudiante, como leer una página de libro, responder algunas preguntas de sus conocimientos previos, llega este momento, ¿no? Llega este momento en el cual el estudiante tiene que responder estas preguntas. ¿Y por qué lo encierra en un círculo? Porque estas preguntas, colegas, son las que se relacionan directamente con el propósito de esta clase, ¿no? Y se relaciona mucho con el título, fíjense, ¿no? El planteamiento de propuestas para regular emociones en un periodo de emergencia sanitaria. Entonces, para que haga eso, ¿no? Para lograr eso, él tiene que responder estas preguntas previas para luego escribirlas y ponerlas en un lugar visible de su casa y que tiene que reflexionar incluso con sus, en este caso, con sus familiares, ¿no es cierto? En ese sentido, yo lo resalto para no perder de vista
cuáles son las preguntas que están relacionadas directamente con el propósito de aprendizaje y obviamente con el reto que se le está pidiendo al estudiante, ¿no? Por otro lado, también hay otro reto en esa misma semana, que es, primero, que el estudiante reconozca cuáles son sus reacciones emocionales, cómo las maneja, si es posible o no mejorar su inteligencia emocional, de qué manera, ¿no? Y por otro lado le dice que escriba en una hoja por qué es importante detenernos y autorregular nuestras emociones. Dale un argumento a tu respuesta. O sea, aquí le estamos pidiendo al estudiante que argumente. Y fíjense cómo se relaciona con el título de la sesión, ¿no es cierto? Y está muy vinculado con el reto. Entonces, todo esto ustedes han visto que he subrayado tanto lo que está acá, o sea, que tenemos que lograr que el estudiante reconozca sus emociones, que las sepa manejar, y también que se detenga un rato, y que dé una buena argumentación acerca de la importancia que tiene el autorregular las emociones, y lo otro, que es importante que dé propuestas también para que aprendamos a autorregularnos, ¿no? Las emociones. Todo esto me va a servir ¿para qué? Me va a servir para que luego yo me plantee cuáles podrían ser los desempeños que voy a considerarlos en este caso como criterios de valoración de la evidencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos por acá? Lo que he hecho ya ha sido una matriz aquí grande para poder yo como docente identificar y tener claridad de cuáles son los desempeños que están involucrados en la evidencia Aprendo en Casa. En la evidencia del Aprendo en Casa, ¿qué es lo que yo tengo? El título, sí, tengo el título, lo encuentro ahí. Tengo la competencia también, la encuentro la competencia. Las capacidades también se mencionan las capacidades. Incluso se llega a mencionar incluso o resaltar de negrita aquellas que están vinculadas directamente con la clase, con la sesión de clase o de la semana. Y también tengo las preguntas, ¿no? Que están vinculadas con la evidencia de aprendizaje que estoy solicitando. Pero los desempeños no lo vemos, al menos hasta donde yo he revisado, no he visto el listado de desempeños en las sesiones de Aprendo en Casa de DPCC. Entonces, lo que he realizado de manera particular ha sido identificar los desempeños que están en la planificación curricular, que están acá de negrita, ¿no? Y lo que está de rojo implica la contextualización que yo le he dado, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, leo estas preguntas, y son las preguntas que le estoy pidiendo que el estudiante desarrolle como parte de su evidencia de aprendizaje, pues yo infiero y digo cuáles son los desempeños que estoy pidiendo aquí que mi estudiante logre. ¿Qué emociones estamos experimentando en ese tiempo de emergencia sanitaria? Pues el desempeño sería que el estudiante identifique las emociones que está experimentando, ¿cierto? Por otro lado, me dice el estudiante tiene que de estrategias individuales o en familia, de autorregulación emocional, ¿ya? Que reflexione en familia acerca de sus emociones. Queremos también que proponga estrategias de autorregulación en el tiempo de la pandemia y explique la importancia de expresar y autorregular sus emociones durante la emergencia sanitaria. Entonces, estos van a ser, colegas, los desempeños que van a servir a mí para poder evaluar la evidencia que me va a enviar, ¿cierto? Eso es lo que estoy haciendo acá. Estos desempeños se convierten en los criterios de evaluación, ¿no? Para poder construir un instrumento. Sí, por favor, apagan su micro para no interferencia. Micros, por favor. Bien, entonces, que han salido antes, los años pasados, no estar así no pueden sacar su título.
Bien, entonces les decía de que con estos desempeños, ¿no? Que yo ya he contextualizado y venido de la evidencia solicitada, ya construyo mi instrumento de En general, ¿qué tal? Bien, y el instrumento en este caso ha sido una lista de cotejo, ¿no? O llamada matriz de valoración de la evidencia, ¿no? En este caso, por ejemplo, he colocado, ¿sí? A estos desempeños ya contextualizados, ¿no? Identifica las emociones que está experimentando durante el tiempo de emergencia sanitaria. Entonces, imaginemos que el estudiante Pablo me presenta su evidencia y veo que ha identificado bien sus emociones. Entonces le pongo aquí una X en que sí logró esto. Plantea el uso de estrategias individuales o en familia de autorregulación emocional. Veo que en su evidencia de aprendizaje eso no me ha mostrado, entonces le pongo una X aquí en el no porque no se ha logrado. Reflexiona en familia acerca de las emociones. Tampoco me ha evidenciado eso. Propone estrategias de autorregulación y emocional en el tiempo de la emergencia sanitaria, puesto que sí. Explica la importancia de expresar y autorregular sus emociones durante la emergencia sanitaria, puesto que sí también. Entonces aquí ya yo me puedo dar cuenta qué es lo que tengo que hacer para poder lograr que mi estudiante mejore y alcance los logros, los desempeños que no ha logrado. Y lo que voy a hacer ahora es un ejemplo de retroalimentación y les voy a preguntar a ustedes qué tipo de retroalimentación creen que es ¿ya? A ver, por ejemplo, yo voy a tener que hacer profesora Juana, ¿me ayudas si tú puedes hacer de Martín y yo hago de profesor? Bien, bien, maestra. Ok, bien. Bueno, buenas noches, Juanita ya. Buenas noches, Juanita. Te felicito porque veo que has logrado identificar las emociones, tus emociones que has sentido durante la pandemia. Me gustaría saber cómo has hecho para superar la tristeza y la ira. No hice nada, profesora. Estuve triste por mucho tiempo y con cólera por no poder salir a encontrarme con mis amigos. Exacto, no es fácil dejar de sentir esas emociones. Sin embargo, ¿crees que se puede hacer algo para disminuir la intensidad de estas emociones? Sí, profesora. ¿Qué podríamos hacer? ¿Y qué podrían hacer las familias, Juanita? Ah, profesora, ¿era eso lo que tenía que poner en mi respuesta? Veamos qué dicen los criterios de valoración de tu evidencia. Que plantee el uso de estrategias individuales o en mi familia de autorregulación emocional. Veo que eso me faltó. Aún estás a tiempo, Juanita. Lo bueno es que tú sola, te diste cuenta y eso es muy valioso. Una estrategia de autorregulación emocional podría ser algo que hicimos en mi casa. Un día, mi mamá nos unió en la sala a toda la familia para comunicarnos. Como ella se estaba sintiendo incómoda con nosotros por no dejar las cosas en orden, y recuerdo que todos hablamos de cómo nos sentíamos también y establecimos acuerdos. Así es. Qué bien, Juanita. Me alegra que hayan tenido esa experiencia familiar. Bien, entonces, Juanita, yo creo que tú misma te has dado cuenta de qué aspectos podríamos incluir en tu trabajo para que puedas mejorar tu evidencia. Cuando termines, me lo envías. Está bien. Gracias. Muy bien. Entonces, en este caso, lo que hemos visto, ¿no? Es cómo se ha dialogado con la estudiante
en función a haber aplicado esta matriz de valoración. Entonces, yo como profesora, ¿no? He aplicado esto, ella me mandó su evidencia y he visto justamente que hay cosas que no ha hecho bien ella o no lo ha completado, como era el uso de el planteamiento de estrategias de autorregulación emocional, ¿no? Y también la propuesta de estrategias de autorregulación emocional, ¿no? Entonces, frente a esta simulación que hemos hecho de retroalimentación, justamente ya viene el tema correspondiente a qué cosa vendría a ser la retroalimentación, pues, ¿no? Justamente la retroalimentación es eso, ¿no? Es devolver a la persona información que describa sus logros o progresos en relación a criterios de evaluación. O sea, cuando yo retroalimento a mi estudiante, tiene que ser en función a los criterios de evaluación. Y para eso el estudiante tiene que conocer cuáles son esos criterios, ¿no? Es eficaz cuando se observa las evidencias, identifica ciertos errores recurrentes y los aspectos que más atención requieren, ¿no? Entonces, brinda información oportuna para reflexionar sobre dichos aspectos y a la búsqueda de estrategias que le permitan mejorar sus aprendizajes. ¿Por qué es importante? Porque nos da señales de cómo estamos enseñando nosotros los maestros, ¿no? O sea, si estamos llegando o no a nuestros estudiantes, ¿no? Y si somos comprendidos o no por ellos. También nos permite revisar y comentar sobre la tarea, ¿no? Y redireccionar el aprendizaje, ¿no? Imaginemos que yo le repregunto a Juanita, le repregunto a Pablo, ¿no? Y de repente no aciertan. Entonces yo tendré que ponerles otro ejemplo, ¿no? Quizás con algo similar para que yo me pueda dejar entender también, ¿no? Entonces facilita el desarrollo de la autoevaluación en el aprendizaje. El estudiante adquiere un papel más activo y central en el proceso de su aprendizaje. ¿Por qué es importante? Tanto para el estudiante como para el docente. Al estudiante le permite saber qué sabe y qué puede hacer el estudiante, ¿no? ¿Qué no sabe o no puede hacer el estudiante? Es decir, ¿a dónde voy? ¿Y qué pasos puede seguir para lograr lo que aún no ha aprendido? ¿Cómo puedo llegar a ello? Y para el maestro sirve para reflexionar sobre mi propia práctica, ¿no? Y saber cómo hacerlo de manera que sea más efectiva para poder lograr aprendizajes y potenciarlos en mis estudiantes. También para hacer mis ajustes necesarios, ¿no? Y brindar nuevas oportunidades de aprendizaje más efectiva para todos, ¿no? Como vemos aquí en esta imagen, ¿no? Nosotros como mediadores tenemos que lograr que nuestro estudiante vaya ascendiendo por esas escaleras, ¿no? Que cada vez vaya subiendo de peldaño a peldaño hasta lograr la meta, el objetivo deseado. Y es importante ayudar a nuestros estudiantes para que se evalúen en función a sí mismos y proporcionarle los andamios necesarios, ¿no? Para que el estudiante lo logre, ¿no? Recuerden entonces que la evidencia del desempeño o la evaluación nos permite inferir el lugar de la trayectoria del aprendizaje en el que el estudiante se encuentra y llevarlo hacia su zona de desarrollo próximo, ¿no? Y luego a la potencial. Retroalimentar implica tomar acción en esa zona de desarrollo próximo. Así, la retroalimentación puede entenderse como un andamiaje. 3 tipos de retroalimentación ya se están trabajando desde las rúbricas, recuerden, de desempeño del docente, la reflexiva, descriptiva y elemental. Entonces, no es importante que apuntemos hacia la reflexiva, ¿no? Donde los docentes actuamos como mediadores, orientamos al niño para que él mismo descubra su error, él mismo descubra qué le faltó a su trabajo, identifique qué le falta para mejorar, encuentre su propia ruta, ¿no? Para lograr los criterios y en este caso los desempeños planteados. A veces nos va a pasar de que a lo mejor no tenemos mucha conectividad o mucho tiempo como para poder decirle al estudiante que saque su cuaderno y le haga una pregunta, repregunta, para que el niño pueda seguirme a mi ritmo, ¿no? Cuando las otras actividades son un poquito más, más complejas. Entonces, probablemente habrá momentos en los que haré una retrodescriptiva, ¿no? Donde consiste en entregar al niño la información adicional a la que posee para comprender una noción, a desarrollar una tarea. Aquí se les brinda sugerencias. Yo podía haberle dicho a lo mejor a la alumna, le podía haber dicho, mira, has respondido las 5 preguntas, de las 5 has respondido 3, pero hay 2 que veo que faltó, ¿no? El tema de las estrategias de autorregulación emocional, familiar y personal. Le podía haber dicho sí de manera directa, ¿no? Pero ya, si le digo así, ya sería una retrodescriptiva.
En cambio, si no le digo y trato de que ella misma se dé cuenta, entonces con eso estaría apuntando a una reflexiva. Y la elemental ya consiste en indicar si la respuesta es correcta o es incorrecta, ¿no? Y obviamente buscamos más que sea reflexiva, ¿no? Y bueno, en los peores casos una descriptiva si es que las condiciones no nos permiten, pero la reflexiva es la que va a ayudar al estudiante porque él, a partir de eso, él mismo se va a hacer sus preguntas para reflexionar cuando él esté solo también, ¿no? Antes de entregarle evidencia a su maestro, ¿no? Bien, yo creo que eso sería todo. Más bien ahora sí dejaría la opción para que puedan comentar o hacer preguntas, profesora Juana. Muchas gracias, maestra Jacqueline. Colegas, algunas interrogantes les pueden plantear, pueden levantar la mano o escribir en el chat, ¿no? También podemos aperturar los micros si tenemos alguna dificultad para levantar la mano. Ya, como hemos podido observar, nos ha ilustrado de forma muy interesante lo que son las rúbricas y que poco a poco nos tenemos que ir adecuando a este trabajo. Algunos ya lo estamos poniendo en práctica. ¿Alguna interrogante, colegas? Tienen ustedes la palabra. O a lo mejor que comenten en el chat, que ellos sean sinceros, honestos y digan qué tipo de retro es la que están haciendo. Puede ser una manera también de, ¿y cuál es la que se proponen hacer? Sí, tal vez, maestra, ¿no? Aparte de la rúbrica, ¿qué otros instrumentos podemos utilizar para Buena pregunta, buena pregunta. en el área? Bien, muy buena pregunta, ¿ya? Entonces, sí, aparte de la rúbrica, podemos hacer listas de cotejo, ¿no? Y en las listas de cotejo generalmente marcamos sí, no, nada más, o sea, descripciones de lo que van logrando los estudiantes sobre la marcha. Podríamos aplicar también el registro anecdotario, ¿no? La bitácora también. Yo creo que sería importante enseñarles a los chicos para que ellos tengan un cuadernito de bitácora o como un diario personal, donde cada día ellos van haciendo su proceso metacognitivo, ¿no? Y van colocando, por ejemplo, para desarrollar mi actividad tal, sí, primero sería para poder realizar la evidencia solicitada por el profesor tal, a lo mejor el estudiante puede colocar cuál ha sido el proceso que ha realizado, ¿no? Como un proceso metacognitivo, de qué estrategia se valió, cómo se ayudó, qué dificultades tuvo y cómo superó eso, ¿no? Entonces eso nos puede servir también, su diario o su bitácora del estudiante, me puede servir como un insumo para yo también conocer cómo el estudiante está desarrollándose en cuanto, recuerden que que el área de DPCC tiene dos competencias, ¿no es cierto? La de construir su identidad y la otra que tiene que ver con el convive y participa democráticamente. Sería muy potente para el construir su identidad, porque recuerden que estamos trabajando el que se conozcan a sí mismos y una forma de hacer eso es cuando él anota en un cuaderno, ¿no? Y en una bitácora cómo lo va desarrollando, también para el convive y participa democráticamente, porque recuerden que tiene que ver con las emociones, o sea, le sirve tanto al estudiante como a nosotros como docentes también, ¿no? Y en nuestro registro anecdotario, nosotros podríamos ir anotando justamente esos momentos en los que el estudiante evidencia que está logrando alguno de los desempeños, está logrando alguna de las y al decir desempeños, obviamente las capacidades y parte del estándar. Entonces, quizás no le he pedido, pero ya eso me sirve como su nombre lo dice, ¿no? Para poder tener como una referencia al momento de hacer una valoración de él, ¿no? Porque no siempre todo se puede valorar a través de las evidencias de aprendizaje. Si ustedes interactúan con sus estudiantes, los llaman por teléfono, tienen algunas comunicaciones en el WhatsApp o la iniciativa de algún estudiante, también sirve de mucho. Y luego las escalas también, ¿no? Las escalas de valoración, ¿no? Donde ustedes, a partir de la evaluación de una de las capacidades, ¿no? Si lo queremos hacer así tipo, por decir, por capacidad y no a lo mejor holísticamente, ¿no?
podríamos también, o analíticamente si lo queremos hacer, podríamos poner también en una escala, ¿no? Cómo se encuentra, del 1 al 5, ¿no? O podemos pocas veces, nunca, raras veces, ¿no? A veces, siempre, o generalmente, o siempre, ¿no? Entonces podríamos hacer escalas también para valorar alguna participación de los estudiantes, ¿no? Y bueno, y tantos otros instrumentos donde ustedes pueden crear también sus instrumentos, ¿no? Yo creo que se pueden ir haciendo eso y adaptando, ¿no? Entonces, como modalidades de evaluación, yo sí les sugeriría de que podamos pedir a los chicos que se autoevalúen, ¿no? Que debe ser una práctica ya, porque estamos buscando la autonomía, ¿no? Y si hay oportunidad de hacer trabajo colaborativo, que sería genial, ¿no? Estamos en este contexto quizás un poco distinto, pero he visto que se pueden hacer trabajos, bueno, si los medios lo permiten, colaborativos de 2 personas, ¿no? Y he visto que el WhatsApp te sirve para hacer llamadas de 3 o 4 personas, incluso tipo conferencia, ¿no? Entonces, si hay oportunidad de recoger una evidencia de 2 personas, o sea, una sola evidencia que recoja por 2 estudiantes, pues hagamos la prueba también. Y luego que los chicos también se hagan su autoevaluación de equipo, ¿no? De 2 o de 3, ¿no? O sea, trabajan una misma evidencia 2 o 3 personas, ¿no? Fomentar también eso, o sea, no, recuerden que en la adolescencia, colegas, es la etapa en la que los estudiantes necesitan de todas maneras socializar con otros compañeros, ¿no? Y cómo canalizan esas emociones. Por eso es que ustedes los ven, bueno, no sé si ustedes los ven, pero al menos yo veo y me comentan algunos casos de los chicos que están jugando en los videojuegos y tienen amigos, creo que ayer les decía, ¿no? Amigos en diferentes regiones, en diferentes países, porque necesitan estar comunicándose y se comunican a través del juego. Entonces, ¿por qué no un proyecto, aunque no nos pide a veces en nuestras sesiones del Aprende en Casa, pero podemos generar un proyecto bonito de la escuela también, ¿no? O por grado, ¿no? Que englobe un tiempo regular de llevar a cabo, ¿no? Y fomentar eso también, ¿no? Entonces el trabajo de colaboración, o sea, esa interacción, es necesario que nuestros estudiantes tengan esa interacción, ¿no? Bien canalizado, obviamente. Gracias. Gracias, maestra. ¿Algún colega? ¿Alguna pregunta sobre algún instrumento o cómo estamos haciendo? De repente alguien quiere compartir cómo está haciendo su retroalimentación y de repente podemos ver, ¿no? El hecho de que si nos funciona a nosotros, también podría funcionar a los colegas y también la maestra podría darnos su punto de vista. Se aprende mucho de los colegas. Sí, ¿no? Profesor Herbert, tal vez quisiera usted compartir una forma de retroalimentación que está haciendo, o tal vez utilice usted las rúbricas, si quisiera participar, u otro colega. Por ahora creo que no hay. También yo tenía Bueno, a ver. Profesor Adolfo. Profesora Juana, disculpe. Sí. Bueno, quisiera hacer más que una pregunta, un comentario a lo que también compartió la profesora. Bueno, primero partir, creo que a los alumnos hay que empezarles a hacerles como un hábito y como algo que ellos tienen que saber, conocer desde un principio, ¿no? Las competencias, las capacidades de cada competencia, ¿no? O sea, ellos tienen que empaparse que ya no es una evaluación que vamos a tomarle un examen, ¿no? De conocimiento, sino es una evaluación por competencias. Entonces, de ahí tenemos que partir, creo, para que el chip de los chicos también cambie, así como nuestro chip también empiece a cambiar, ¿no? Entonces, empaparles a ellos desde un principio, darles, no importa, 2, 3 veces, o yo lo que hice, por ejemplo, en mi aula, que me dieron, me hice hacer una gigantografía y le puse la competencia y las capacidades, ¿no? ¿Cuál era el objetivo para que los chicos se sepan, ¿no? Le hablo del año pasado.
si lo que yo quiero es que ellos sepan qué es lo que se estoy evaluando. O sea, muchas veces ellos no decimos y tampoco los entregamos. Y si no hacemos eso, bueno, el chico no sabe qué es lo que finalmente se está evaluando, ¿no? Y otra cosa es también importante que comparto acá, es de entregarle a los chicos qué se va a evaluar, qué lo vamos a evaluar, o sea, el propósito, ¿no? El propósito es esto, entonces sobre esto se les va a evaluar. Entonces, el instrumento que vamos a utilizar, que conozca el alumno, que lo tenga, o sea, no solo el maestro que lo maneje, ¿no? Sino el alumno también tiene que conocer, que manejar, ¿no? Entonces, si eso logramos hacerlo, yo creo que tanto el chip del alumno como nuestros chips va a empezar a cambiar y nuestra práctica va a empezar a meterse ya de lleno a este nuevo enfoque, ¿no? Por competencias y la evaluación formativa. Si no, bueno, va a seguir siendo va a seguir siendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Creo que es un gran reto para nosotros. En estas conferencias hemos ido compartiendo de diferentes ponentes su punto de vista, su análisis. Y entonces creo que también, bueno, lo estamos en esto, nos ha servido esta pandemia también para que nosotros podamos revisar nuevamente. Y creo que la tarea es primero siempre digo, ¿no? Tenerlo, nuestra matriz de lo que es del área, ¿no? O sea, la matriz, cómo sale la competencia, el desempeño, la capacidad, el estándar, cómo desagregarlo, o sea, relacionándolo. Eso creo que es nuestra tarea, ¿no? Y bueno, yo vi en la UGEL Huancané, por ejemplo, yo en verdad le he felicitado al director de la UGEL Huancané. ¿Por qué? Porque él incluso hizo ya las matrices por áreas y en primaria igual, ya con así relacionándolos, y creo que es una tarea bien grande, ¿no? Y ya el docente se va ubicando, se va relacionando más y se va empapando más. Creo que eso es, y les ha dado a cada docente, tenían así como el currículo ya lo tenían ellos. Entonces, si en eso avanzamos mucho, sería un gran logro para nosotros también, ¿no? Entonces, agradecerle a la profesora por su aporte, creo que está así bien clara, bien precisa. Y bueno, eso nada más que quería contar. Muchas gracias. Gracias, profesor. Muchas gracias, profesor Adolfo. Creo que ya ha estado claro, colegas. Maestra Jacqueline. Y creo que no hay ninguna otra pregunta, tampoco hay en el chat, y creo que ya lo hemos internalizado, la importancia de que desde el día de ayer usted nos dijo que el ejercicio ciudadano que ahora nuestros estudiantes están desempeñando, lo ha tocado en la realidad, ¿no? Porque más antes les decíamos, tú tienes que tomar decisiones, ¿no? ¿Qué haces y no haces? Y era teórico. Pero ahora con esta coyuntura, ellos mismos saben, hasta ellos son los que han tomado la decisión de decir, salgo, no salgo, sales o no sales, porque al principio fue así, ¿no? Que era restringido. Ahora con lo que se ha retornado la economía, tal vez ya los adultos estén fuera, pero ellos siguen permaneciendo en sus hogares, también siendo líderes estudiantiles, ¿no? Y nosotros, nuestra labor es continuar apoyándolos en ese aspecto. Yes. Tenemos que dar el soporte, profesora Juana, todos. Ellos tienen que sentir el soporte no solo de su profesor, no solo de sus padres, de los directores, de los que estamos encargados en educación, de todos, de la comunidad. Entonces, ese es el gran desafío que tenemos. Y ahora, maestra, ¿no? Yo de repente ya son horas avanzadas, pero yo tenía una duda de cómo ahora nosotros, ¿no? Aparte de que nos dan la estrategia Aprende en Casa, ya tenemos que trabajar en base a proyectos y precisamente, ¿no? Siempre decir en base a qué, ¿no? De repente hay una orientación y culminaríamos con eso. Más bien, Claro, sí, no hay gracias por problema. su tiempo. Sí, yo creo que tenemos el reto, queridos colegas, de trabajar ya en función a un proyecto, ¿no? Que articule
sociales, que articule DPCC, que articule comunicación, ¿no? ¿Por qué no? Porque es que hacia eso estamos apuntando, ¿no? Fíjese cómo se presentan los problemas, ¿no? Como el tema este de la pandemia, ¿no? O sea, no está por separado, ¿no? Entonces, el estudiante tiene que desarrollar sus competencias en las 31 competencias, ¿no? Y cómo nosotros podríamos también como colegas, primero yo sugeriría empezar de 2 o de 3, porque yo sé que es un trabajo también extra que tenemos, pero es por el bien de los estudiantes, ¿no? Y por nosotros mismos, porque así también vamos a tener más experticia en hacerlo, ¿no? Entonces, a lo mejor pueden empezar con docentes del mismo grado, ¿no? Con el de sociales, o a lo mejor con el de arte, o el de comunicación. Empiezan 2 o 3 docentes y luego poquito a poquito ya va creciendo, ¿no? El otro año todavía vamos a continuar en esta modalidad probablemente híbrida, ¿no? Entre semipresencial. Entonces, si podemos hacer un ensayo, ¿no? Ahora ya como a cierre de año, entre 2 o 3 docentes sería genial, ¿no? Y yo creo que ese es el reto más grande que tenemos, porque eso es lo que también demanda ahora el mercado en función en lo laboral, ¿sí o no? Si tenemos que ahorita cuando hablamos de desarrollo de competencias, no solamente hablamos de que tengas las competencias solo de tu área, ¿no? Sino de que tengas esa habilidad de mirar y cómo articulas con las demás. Y yo creo que en nuestras programaciones curriculares ya de alguna manera ya hemos tenido que en los programas curriculares ir anotando, ¿no? Con qué área se relaciona y qué unidad se relaciona más con qué competencia de qué área, ¿no? Es como un empujoncito que nos están dando para no perder de vista, pero si lo hacemos en forma de proyecto a trabajar en 2 o 3 meses o en 4 meses sería genial, ¿no? Solo se necesita voluntad nada más. O sea, el reto está puesto y la voluntad ya depende de motivarnos también unos a otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, así como el profesor que participó hace un momento nos comenta su experiencia, yo sé que así como él hay muchos otros docentes que también tienen muy buenas experiencias y es cuestión de hacer un trabajo colegiado y yo creo que de ese trabajo colegiado va a salir buenas ideas y hay que ponerlas en práctica, ¿no? No va a salir perfecto, pero se empieza por algo. Creo que eso sería todo. Bueno, ya no podía abrir el micro. Bueno, maestra Jacqueline, colegas, a nombre de la UGEL San Antonio de Putina, de nuestro director, el profesor Wilfredo Churalejo, y así mismo de todo el equipo de gestión pedagógica, le agradecemos por este compartir, igualmente colegas que nos están acompañando, ¿no? Van a disculpar por estas, de repente también maestra, de poderle dar el anfitrión, porque no había otra en el hecho de que para poder compartir y el tiempo a veces es apremiante, y agradecerle muchísimo por lo que nos ha compartido. Esperamos que no sea la primera vez y que siempre que podamos necesitarla usted nos pueda orientar y también compartir sus experiencias, ¿no, maestra? Muchísimas gracias. Algunas Muchas palabras. gracias, profesor. Sí, profesora Juana, muchas gracias, yo te agradezco, ¿no? Agradezco a la UGEL San Antonio de Putina por esta iniciativa de desarrollar una serie de talleres, de conferencias, de capacitaciones para alimentarnos, ¿no? Para alimentar a los docentes, porque todo lo que hacemos, lo hacemos por los estudiantes. Y siempre lo he dicho, si no hubiese estudiantes, ellos son la razón de ser, el motor y motivo para nosotros estar acá. Si no hubieran estudiantes, no estaríamos nosotros aquí, ¿no? Entonces, ellos son los que nos convocan y todo lo que nosotros aprendemos y nos capacitamos tiene que verse reflejado en nuestro trabajo pedagógico que vamos a realizar con los estudiantes. Y no nos olvidemos de escuchar las voces de los estudiantes, ¿no? Entonces, felicito a la UGEL, felicito a los maestros que están presentes en esta reunión y bueno, desearles lo mejor, éxitos en su trabajo, sigan dando lo mejor de ustedes, ¿no? Y sobre todo lo mejor para sus familias, ¿no? A través de ustedes. Y un gran abrazo para todos. Si estuviéramos presentes, yo creo que ya, y otras las condiciones. He hecho mi viaje virtual ahora por San Antonio, desde ayer, San Antonio Putina. Y ya, Y ya habrá oportunidad
para que se materialice más adelante. He llegado solamente hasta Juliaca, Puno, pero me ha faltado San Antonio. Ya la próxima será realidad. Gracias, profesora Juana.